La neutralidad y prosperidad de Suiza ha sido bien conocidas durante siglos. Un país que logró mantener su independencia en períodos tan tumultuosos como las guerras mundiales, la Guerra de los 7 años, la Guerra de Sucesión, entre otros grandes conflictos, todo mientras han vivido rodeados de grandes potencias expansionistas y sin intervenir en dichos conflictos. Es por estos antecedentes que prácticamente es imposible asociar la guerra o alguna otra crisis con el pequeño país alpino, símbolo de la democracia más directa de Europa. Sin embargo, hubo una época de crisis muy desconocida en la cual Suiza cayó en una guerra civil, conflicto que pudo haber desintegrado a la federación y que cambió el rumbo de la historia suiza para siempre. Tras las guerras napoleónicas, Suiza volvió a su estado normal de una confederación altamente descentralizada, unida por una dieta central que estaba conformada por los representantes de distintos cantones. Para entonces Suiza ya era reconocida como una nación independiente por el resto de potencias del continente y estaban adoptando una política de neutralidad en los conflictos europeos. Por fuera no era muy diferente a la Suiza de la actualidad en temas geográficos y demográficos, pero por dentro era muy diferente. Para entonces los cantones tenían una independencia casi absoluta del gobierno, casi como países independientes, unidos únicamente por tratados mutuos y una dieta central con pocas atribuciones y poderes de facto. Este sistema, conocido como confederación, no cambió tras el paso de Napoleón, pero las ideas republicanas no fueron tan fáciles de desplazar. Las ideas revolucionarias de Francia quedaron impregnadas en Suiza, sobre todo en una emergente y pudiente clase burguesa, de tendencia liberal. Estas ideas consistían en un Estado y educación laica, en la primacía de los valores e ideas liberales sobre las tradicionales, libre comercio, industrialización e instituciones centrales competentes que aseguraran los derechos básicos a sus ciudadanos. Para aplicar todos estos puntos la dieta necesitaba más poder sobre los cantones, necesitando que la confederación evolucionara a una federación en toda regla. Poco a poco la clase burguesa fue ganando poder en la dieta central, desplazando a los conservadores católicos tradicionales, elección por elección, sobre todo en las grandes ciudades. Ya para 1840 la dieta, constituida en su mayor parte por representantes de la burguesía urbana y protestante, propuso la redacción de una nueva constitución. Esta preveía la concesión de mayores poderes a la dieta en detrimento de los gobiernos cantonales, la secularización del Estado, expropiación de las tierras a las órdenes católicas, y reduciendo su influencia en la educación y la justicia del país. Estas medidas eran bien acogidas por las ciudades y los cantones más industrializados, pero no gustaron nada a los cantones más rurales, lugares donde la Iglesia y los conservadores tenían mucha influencia. Temían perder su autonomía como cantones, se oponían a la secularización del Estado, pero sobre todo a la educación laica, temiendo una futura represión por parte del protestante al permitir que la Iglesia perdiera poder e influencia en este ámbito. A pesar de las protestas internas, poco a poco se promulgó la nueva Constitución y poco a poco sus medidas empezaron a aplicarse. Las tensiones habían escalado progresivamente hasta el año 1845. En dicho año el gobierno de Lucerna, después de que los conventos fuesen cerrados y la iglesia sacada de las escuelas, decidieron contactar con los jesuitas para que ellos se encargaran de la educación. Ante este hecho, grupos radicales pro gobierno invadieron el cantón para expulsar a los jesuitas y mantener la educación laica, con el objetivo final de deponer al gobierno católico del cantón. Este hecho confirmaba los temores de represión y pérdida de autonomía de varios católicos, generando revueltas a lo largo del país, revueltas que el gobierno sofocó. El golpe de Lucerna fue frustrado, pero la mecha ya estaba encendida. En diciembre de ese mismo año los cantones de Friburgo, Lucerna, Schwyz, Unterwalden, Uri, Valais y Sub formaron una alianza militar llamada como Sonderbund, nombre que se puede traducir del alemán como alianza especial. Este pacto era meramente defensivo para evitar que sucesos como el de Lucerna volvieran a pasar y para poder defenderse en caso de que el gobierno federal se volviera más agresivo con sus políticas.
El problema es que esta alianza debía permanecer en secreto ya que su mera existencia estaba prohibida por la Constitución suiza de 1815, constitución la cual no permitía ningún tipo de alianza militar entre los cantones miembros de la Confederación. La existencia del Sonderbund sería revelada finalmente a mediados de 1846 al gobierno federal, aunque hasta 1847 se vivió una especie de guerra fría ya que ningún lado sabía qué hacer, principalmente el gobierno federal estaba dividido entre los que querían ir a la guerra y los que no. Durante este año ambos bandos construyeron fuertes y movilizaron ejércitos, al mismo tiempo que dos cantones se declararon neutrales en el conflicto. También el resto de Europa estaba deliberando sobre intervenir o no ya que en el Tratado de Viena se estipulaba que la Constitución suiza de 1815 era defendida por sus países vecinos y que cualquier violación a esta Constitución daba la justificación de una intervención. El consejo encargado de esto estaba formado por Austria, Francia y Reino Unido, los primeros dos estaban considerando la idea de respaldar a los rebeldes católicos, pero Londres vetó cualquier tipo de intervención en Suiza, por lo que cualquier clase de apoyo extranjero estaba descartado. La constante desconfianza entre ambos bandos sumado al constante movimiento de tropas llevó a que la situación no se resolviera mediante la diplomacia. Las hostilidades se abrieron el 3 de noviembre de 1847 cuando tropas del Sonderbund ocuparon dos importantes pasos de montaña, el paso de San Gotardo y el paso de Fuca, aislando de esta forma a los cantones de Uri y el Ticino, alineados con la Dieta. El objetivo alegado del Sonderbund era el asegurar la protección de Valais, que habría podido quedar aislado en caso de que el ejército federal se apoderara de dichos pasos. Este cantón tenía un valor estratégico muy importante, ya que representaba la única frontera exterior del Sonderbund y la coalición esperaba recibir refuerzos franceses desde allí. Unos refuerzos que nunca llegaron por el veto británico antes mencionado. Sin embargo, no fue el bloqueo de los pasos lo que inició la guerra, sino que las tropas del Sonderbund intentaron ir más allá y dar un golpe contra el gobierno de los cantones aislados, leales al gobierno, junto con el intento de volar puentes y bloquear otros caminos adyacentes a los pasos bloqueados. Este gesto desató oficialmente la guerra, que se dividió en dos campañas principales. El cantón de Friburgo era un objetivo deseable, no solo estaba aislado del resto de la alianza, sino que podía ser usada como trampolín para atacar a la ciudad de Berna, sede central de la Dieta. Por esta razón la ciudad capital del cantón, que le daba nombre a este mismo, fue rápidamente rodeada con artillería por el general Dufour quien antes de disparar ofreció un armisticio para evitar pérdidas innecesarias. Friburgo aceptó el armisticio pacíficamente y este frente prácticamente se cerró sin bajas ni conflictos relevantes, durando unas pocas semanas. Una vez asegurado Friburgo el general Dufour se movilizó hacia el centro de Suiza para llegar a su siguiente objetivo. Con Friburgo fuera de combate, el general Dufour se dispuso a concentrar su ataque en el centro del país, donde se agrupaban la mayoría de territorios del Sonderbund alrededor del lago de los Cuatro Cantones. Su plan consistía en atacar Lucerna por tres frentes, aislándola del resto de la coalición. Los otros dos frentes, que se desarrollaba al mismo tiempo que el frente de Lucerna sucedieron dos batallas menores, la batalla de Gisikon y de Meyerskapelle. Ambas batallas sucedieron en los flancos de Lucerna y fueron las más largas y mortíferas de la guerra. De hecho, aquí fue donde el Sonderbund tuvo mayor participación militar, pero al final ambas batallas fueron ganadas por los leales al gobierno. Más allá de esto, la campaña se desarrolló tan rápidamente como la de Friburgo. Dufour empezó a movilizar sus tropas el 20 de noviembre y obtuvo la rendición del cantón de Suga al día siguiente. El 23 de noviembre consiguió rodear la ciudad de Lucerna, cuyos líderes escaparon dejándola en manos de las fuerzas federales. La ciudad se rindió en la tarde de ese mismo día. La guerra acabaría el 26 de noviembre del año 1847 sin mayores conflictos, con poco más de unas 100 bajas entre muertos y heridos, con los líderes del Sonderbund corriendo al exilio y su alianza disuelta.
Los gobiernos de los cantones rebeldes fueron sustituidos, sus tropas fueron desmovilizadas y liberadas en las semanas siguientes. Si bien ningún líder del Sonderbund volvió a Suiza, el gobierno central tampoco hizo mucho para buscarlos y extraditarlos. Tras el fin de la corta guerra civil, la Dieta prosiguió con sus reformas a la Constitución suiza de 1815. Sin embargo, y de forma curiosa, la guerra tampoco terminó en una derrota total para el Sonderbund. Con el deseo de integrar a los cantones descontentos, la nueva constitución fue revisada para incluir algunas de sus reivindicaciones, en particular lo que se refería a la soberanía de los cantones. Se les permitió la libertad de legislar con autonomía, se les reservaron las competencias exclusivas en materia educativa y religiosa y se preservó el sistema de referéndum que desde entonces ha constituido la base de la legislación suiza. En 1874 se aprobó una revisión aún más amplia que otorgaba al Estado muy pocas competencias exclusivas, básicamente defensa, moneda y comercio, y que sometía las medidas nacionales a un complejo sistema de consenso que requería no solo la mayoría popular, sino de al menos 2/3 de los cantones. De esta forma nacía la actual Suiza, funcionando como un Estado federado más unificado, y ello le permitió aplicar una rápida modernización en todos los ámbitos, una prosperidad construida sobre una guerra civil olvidada.